Autoestima. Cuando mencionamos la palabra autoestima, lo primero que se viene a la mente de muchas personas es si aceptan o no su cuerpo. Es decir, relacionan la autoestima con la aceptación y el amor al cuerpo físico que están siendo en ese momento de su vida. Y digo el cuerpo que están siendo en ese momento y no el cuerpo que son, porque nuestro cuerpo cambia constantemente todo el tiempo. Pero la autoestima va mucho más allá que esa aceptación del físico. La autoestima es el valor que yo me doy como ser humano en todas las áreas de mi vida. Es decir, si yo me respeto, si yo me honro, si me aprecio, si me cuido, si confío en mí y en mis habilidades, si acepto al ser humano que soy y si estoy amigado o amigada con ese ser humano. Todas las personas tenemos una autoimagen, una percepción sobre nosotros mismos, y esa percepción influye en nuestra manera de ser con los demás y también en nuestra manera de afrontar la vida. La mayoría de los seres humanos tienen una percepción muy negativa de sí mismos. ¿Y por qué sucede esto? La autoestima se forma en la infancia y también en gran parte de la adolescencia. Todas las experiencias vividas en esas etapas juegan un papel muy importante en la autoimagen que tendremos sobre nosotros mismos. Experiencias en nuestra infancia como el bullying, maltrato familiar tanto físico como verbal, son algunas de las causantes de esta baja autoestima, ya que todo lo que escuchamos en ese momento de nuestra vida solemos tomarla como una verdad sin cuestionarla. Y no solo las experiencias, sino también lo que nosotros interpretamos en ese momento de esa experiencia que estamos viviendo, ya que esa interpretación es la que queda anclada en nuestra mente generando ciertas emociones. En la adolescencia, por ejemplo, cuando vivimos experiencias de rupturas amorosas o de amistades, nuestra mente comienza a buscar las razones por las cuales pasó lo que pasó. Y muchos tienden a interpretar que tal vez se alejaron de ellos porque no valen mucho, porque no son importantes, porque no son suficientes o tienden a compararse. Tal vez también en experiencias en las que no fueron contratadas para un empleo, comienzan a interpretar que no los contrataron porque no tienen buenas habilidades, porque no son capaces, etc. Y en estos casos sucede exactamente lo mismo. Comienzan a aparecer constantemente estos pensamientos negativos en los que nos desmerecemos, en los que no nos damos valor y empezamos a alimentar esos pensamientos dándole mucha importancia. Es decir, nos enganchamos en esos pensamientos en vez de cuestionarlos. Y al alimentar esos pensamientos se comienzan a automatizar y se automatizan al tal punto de convertirse en una creencia. Y cuando pasan a convertirse en una creencia, es que la estoy tomando como una verdad. Es decir, comienzo a creer que eso que yo estoy pensando es la verdad. Y desde esa verdad que yo creo, empiezo a relacionarme en el mundo y con las personas, como decía al principio. Entonces comienzo a creer que esos pensamientos que tengo es lo que soy y es como me empiezo a ver y es como creo que me ve el otro. Ahora vamos a hacer una dinámica llamada sacando la basura mental. Te invito a que agarres una hoja y un lápiz o una lapicera y que en esa hoja comiences a escribir todos esos pensamientos negativos que tenés sobre vos. Pero escribílos con total sinceridad, no te mientas. Plasma todos esos pensamientos en esa hoja. Es más, te podés preguntar, ¿de dónde viene todo esto que yo estoy creyendo de mí? Para que de esa manera puedas identificar si eso que crees es realmente tuyo o si estás repitiendo cosas que te decían cuando eras más pequeño o en tu adolescencia y que comenzaste a creerlo tomándolo como una verdad. Así que todo eso que también vaya apareciendo, también escribilo en la hoja. Te voy a dar unos segundos para que puedas anotar o simplemente puedes optar por pausar el video y cuando termines de escribir, volvés a ponerle play.
Muy bien, una vez que tengas escrito todos esos pensamientos en el papel, te cuento que ya el hecho de escribirlos es una manera de sacarlos de tu mente, así que te felicito por haber tomado la iniciativa. Ahora bien, te invito a que observes esos pensamientos que anotaste en el papel y que prestes atención a esos pensamientos que están ahí escritos. Y te invito a que hagas la siguiente reflexión. Para que esos pensamientos existan, tiene que haber alguien que los esté pensando. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no sos tus pensamientos, vos sos el pensador. Y como pensador tenés el poder de elegir qué pensar. Así que recordá, vos no sos tus pensamientos, sos el pensador y tenés el poder de transformar esos pensamientos, transformarlos en aquellos pensamientos que te hagan sentir bien y que te ayuden a lograr eso que vos estás queriendo alcanzar. Ahora agarrá ese papel en donde anotaste esos pensamientos negativos y te invito a que lo rompas en varios pedacitos. Y una vez que rompas todo ese papel, te invito a que lo tires en un bote de basura o que lo quemes, como vos elijas. Pero asegúrate de eliminar ese papel como un símbolo de que estás eliminando por completo esos pensamientos de tu cabeza. Y una vez hecho todo eso, te invito a que agarres otra hoja y que comiences a escribir todo aquello que querés empezar a decirte de manera amorosa a partir de este momento. Porque recordá que vos sos el pensador y que tenés el poder de elegir qué sucede dentro tuyo.